Hola, ¿qué tal, gente de Facebook, de YouTube? Bienvenidos aquí a un video más. Hoy les voy a enseñar cómo es trabajar para la plataforma de Uber Eats. Desde cuánto pagan, cómo funciona, todo el proceso, se los voy a enseñar en este video. Así es que quédate por si tienes alguna duda, por si tienes curiosidad, aquí te lo voy a enseñar. Sin más, yo soy Fer y denle play. Me voy a sentar en lo que me cae un pedido. Primero les voy a explicar cómo puedes entrar a trabajar en esto. Bueno, yo entré, que fue hace como 2 años y medio. Ahí me dieron acceso como a los 2 días, pero he escuchado que actualmente tardan hasta meses en darte respuesta. Me parece que tienes que ir a las oficinas si quieres que se agilicen. Para ello, pues te metes a internet, buscas Uber Eats, te metes ahí que quieres repartir y pues te va a decir todo el proceso, ¿no? Que vas a tener que tomar alguna foto a tu INE, ¿qué más? Subir tu RFC. Van a pedir algunas cosillas fáciles que puedes hacer incluso desde casa. Y pues te digo, yo creo que tardan un poco en dar respuesta. En caso de la bici, obviamente no te van a pedir papeles ni nada por el estilo. En el caso de moto, creo que sí te piden sus respectivos papeles. Entonces, empecemos con la interfase de la aplicación. Actualmente es esta. Prácticamente, pues, es el mapa de Querétaro. Bueno, de la ciudad en la que estés trabajando. Yo estoy conectado. Para ello, pues, tienes que apretar un botón que aparece aquí previamente, con el que te vas a conectarte y dice que está buscando pedidos. Obviamente llevo 0 pesos porque este es el contador de dinero que es durante el día. De ahí en fuera puedes meterte a ver tus cuentas de toda la semana, de semanas anteriores. Y de esta manera pues administras mejor tu dinero, tus ganancias, el efectivo que has recibido, etc. Entonces, cuando te llega un pedido, que todavía no me llega, te va a aparecer un cuadro con los minutos supuestamente que te va a tomar ir a recogerlo. De hecho, ya cayó el pedido ahora sí. Abajo te aparece un multiplicador que en la actualidad no entiendo cómo funciona. Siento que ahorita las ganancias no son tan fijas, sino más bien varía dependiendo del momento en el que ande Uber, si hay muchos trabajadores, si hay pocos, si el pedido es largo. En la noche también se paga más. Ahorita aquí ya nos cayó el pedido en McDonald's, así es que vamos para allá. Como pudieron ver, la aplicación suena. Te dice los minutos que te va a tomar ir a recoger el pedido, que yo creo que es un tiempo estimado, pero en caso de que estuvieras en moto, porque obviamente en bici te puedes tomar más tiempo. Una vez que lo aceptas, que es simplemente apretando con el pulgar en el cuadrito, se te va a desplegar la ruta para recoger el pedido. También tendrás en la parte de arriba la dirección con la calle, número, colonia, y ya con eso, bueno, se te puede facilitar muchísimo más. En el caso de la app de Uber, su GPS no me parece muy bueno. A veces te traza rutas muy largas, más de lo necesario. No sé por qué lo hace. Y como yo llevo tiempo trabajando, yo agarro mis propios caminos. Ahora, cuando llegas a recoger un pedido, en el caso de Uber Eats, normalmente lo único que se pide es el nombre del comensal. Pero también en muchas ocasiones te van a pedir el ID, que es este código que tiene números y letras. Me parece que es único, que identifica el pedido en el que estás ahorita trabajando. Que no debería ser difícil, nada más es pasarlo, lo tienes, digamos, en tu dispositivo. Ahora sí me hicieron salirme del otro lado y mi bici está sin candado del otro. Ay, güey. Por un momento no lo vi y dije, ya valió. Bueno, una vez que tienes ya el pedido en tus manos, te vas a la aplicación, puedes poner algún comentario si quieres y le das empezar entrega. Entonces, en este caso vamos a entregar a ese punto que indica el punto rojito. En el caso de Uber, no hay necesidad de desembolsar dinero a los restaurantes. Es decir, tú jamás vas a pagar por comida. Todo ya está pagado. Por otro lado, sí puedes recibir efectivo. Se te genera una deuda, es decir, se te va acumulando. Obviamente, si un pedido de 300 pesos te lo paga el cliente, esos 300 pesos no son tuyos como tal. Si en un pedido el cliente te dio 100 pesos, porque eso es lo que le costó, tú ganaste 30, obviamente cuando tú veas la deuda que tienes con la app, no van a ser de 100, van a ser de 70 pesos. En ocasiones yo llego y el cliente ya me está esperando en la entrada, y en otras ocasiones llego y tengo que marcar el número que está registrado en la app de ellos, ¿no? Para que pues salgan y yo no me quede esperando tanto tiempo. En este caso, yo no sé si son ellos los del pedido. Y pues la mera neta, no quiero preguntar. Mejor les marco. Hola, ¿a nombre de Lucas? Perfecto. Aquí tienes. Listo, gracias.
siempre sí fueron ellos, bueno, uno de ellos. Ah, bueno, ahorita porque les marqué, se empezó a hacer un contador. Esa cuenta regresiva que ven ahí es el tiempo que yo me puedo esperar al cliente en caso de que no venga a recogerlo. Si no lo recoge, la comida es mía. Esto sí me ha sucedido en varias ocasiones. Son cosas de las que me gusta este trabajo y te quedas completamente con la comida. Uber no te va a marcar, Uber no te va a decir, oye, te quedas con la comida. Nada, nada, nada. Pero bueno, entonces cuando terminaste el pedido, marcas que entregaste y listo. Ahora vamos a la parte más importante, que es ¿cuánto pagan? Como les comentaba hace rato, eso varía demasiado. Y yo vuelvo a reiterar, considero que no hay una tarifa fija, como antes, que sí la había. Antes era, se te pagaba por X kilómetros recorridos, por recoger el pedido. O sea, era una tarifa fija por recoger y por entregarlo. Y ahorita te puede caer un pedido del mismo restaurante con una misma distancia, en una hora muy similar, y los precios pueden variar demasiado. Pero, a resumidas cuentas, nos pagan aproximadamente de entre 20 pesos mexicanos, y cuando te toca de milagro llego a recibir pedidos de 55 pesos mexicanos. Yo ando haciendo aproximadamente unas 2 o 3 horas, unos 200 pesos, tal vez 150 en promedio. Digo, hay veces que me tocan varios pedidos de 50, hay veces que me tocan varios pedidos de 20, entonces varía demasiado. Eso es en cuanto a ganancias. Ah, y un punto muy importante, por ejemplo, la mochila, que esas eran de las cosas que yo no supe cómo encontrar. La mochila la consigues súper fácil. Me parece que el único requisito es que hagas un pedido de Uber, vas a las oficinas de tu ciudad y la compras. Si yo quisiera conseguir una mochila ahorita, me cuesta alrededor como de 1,000 pesos y me parece que me llegaría como por envío, ¿no? Por la pandemia. Pero antes estaba en 500 pesos y te lo iban descontando semanalmente. La mochila de Uber es muy cómoda, pero de muy mala calidad. Es decir, los cierres son muy baratos, las costuras también tienden a romperse rápido. Bueno, en general así es como consigues una mochila de Uber Eats. Ya para terminar, pues solo les digo que este es un trabajo que realmente es bueno para tener como un segundo trabajo, es decir, para tiempos libres. Dicen que el trabajo de repartidor en México es muy peligroso. Yo hasta el momento no he tenido problemas muy severos, pero pues al final de cuentas, si ocurre algo, te puede salir un poco caro, digamos, ¿no? No solo económicamente hablando, porque al final de cuentas la paga no te da para que te compres un seguro, porque obviamente no estás asegurado, no eres un empleado. Entonces eso es lo que yo pienso de este trabajo. A mí me gusta porque al final de cuentas me paseo en la bici y veo nuevos rostros e interactúo un poco, ¿no? Porque eso, estar en la casa en esta pandemia no es tan saludable mentalmente hablando, pero realmente no es un trabajo en el que yo me quiera quedar toda mi vida. Definitivamente no. Y pues, a resumidas cuentas, así es como se maneja el proceso de entrega en esta aplicación. Se los intenté explicar rápidamente, resumido, para aquellos que están indecisos entre entrar o no a este tipo de trabajo, o simplemente para los curiosos, ¿no? Que tal vez sea algo a lo que nunca trabajarían, pero pues les interesa saber cómo se maneja esto. Bueno, así es como se maneja. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, que ya sepas cómo es que trabajamos nosotros, al menos en esta plataforma. Hay plataformas como Rapididi, que también he estado, tienen diferentes formas de organizarse, que tal vez sean temas que toquemos algún día. Si tienes alguna duda, me la puedes dejar abajo en los comentarios. Me gustaría que por ahí me comentara alguien de otro país, estaría increíble, y que me platicara cómo funciona en su país. ¿Pagan más? ¿Pagan menos? Que me digan que allá se organizan de otra forma diferente. Estaría muy chido, o incluso de otra ciudad, de aquí de México, tampoco estaría mal. Si el video te pareció interesante, agradecería mucho que reaccionaras, que dejaras like y que compartieras. Sé que pido mucho, pero me ayudarías demasiado a seguir creando este tipo de contenido. Sin más, nos vemos el próximo viernes con otro video. Bye. Cabrón. What the fuck?